Avivados por la palabra. Ese era el título del congreso, el lema, y eso quiero hablar también yo. Fue un congreso muy especial, diferente como cada congreso. En esta ocasión, como congresos atrás, no hubieron, recuerda cuando caían piedras, los que estuvieron allí. ¿Cuántos estuvieron en aquel congreso que caían piedras del cielo, todo tipo de cositas, verdad? Fue un congreso donde tampoco hubo, como en otros, que hay profecía, donde se da profecía. También hemos estado en un congreso donde dan profecías con pelos y señales. Alguien viene que no te conoce de nada, te dice el nombre, la fecha de nacimiento, el apellido, te dice tal, y te suelta una profecía. Fue un congreso diferente. Hemos estado también en otros congresos en Madrid, donde el escenario, donde el ambiente ha sido de una manera, pero fue un congreso que, como su lema propiamente decía, avivados por la palabra, donde ni siquiera hubo imposición de manos por el tema COVID y por otras cosas, pero la riqueza estaba en la palabra. La palabra era el centro, el logos, el verbo. El verbo logos es Jesús. Entonces había un fluir mientras se exponía la palabra y personas eran tratadas adentro. Y yo me acordaba de todo esto porque si usted ha escuchado los últimos 3 años, lo que hemos compartido desde aquí, desde el púlpito y desde el ambiente general, los últimos 3 años han habido 3 temas centrales. Hace 3 años atrás, hace tiempo atrás, era la palabra. Yo le decía, alguna vez me lo recuerda Ricky, ¿se acuerda cuando el pastor decía, cómanse la palabra, aña? ¿Se acuerda de eso? Claro, yo porque tengo los dientes grandes y las puedo comer, pero usted que tiene la boca más pequeñita le cuesta más. Cómase la palabra. Estuvimos hablando 1 año de esa palabra, de la palabra, porque solo a través de ella el creyente puede tomar decisiones sabias, solo enfocado en la palabra, puede afrontar los problemas que nos suceden diariamente, en la palabra. Seguimos con la palabra, ¿verdad? Yo le decía, come la palabra, vive la palabra, disfruta la palabra, porque ella te va a enseñar en el día a día, en las decisiones que tienes que tomar en tu trabajo, en tu hogar, con tus hijos. La palabra nos instruye. La palabra es viva, es personal, es directa. Nos habla cuando tú estás abierto a que te hable. Habla a tu mente, habla a tu corazón, habla a tu alma. Ella tiene que dirigir tu voluntad y es la palabra que aviva el espíritu. Otro de los temas que hablé estos últimos tiempos, recuerdo el año pasado, era de la oración. Y cada vez que digo la oración, usted se acuerda de los coreanos, que los coreanos, ¿cómo es lo que dicen? Ole, 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 porque no saben pronunciar la R, pero dicen ole, ole, ole. Y yo digo, hola, no, ore, 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 ore. Y recuerdo que cuando empezamos el confinamiento, el primer mensaje era la 4ª vigilia, desde casa, desde el hogar, cuando lo hicimos desde nuestro casa, y hablaba de eso, de la oración, y hemos estado hablando de la oración, de orar, de buscar de Dios. Y si usted ha estado aquí viniendo estos 11 meses, que ya estamos en noviembre, ya no queda nada para Navidades. Y algunos por ahí escribiendo la carta a los Reyes Magos. Hemos estado hablando todo este año del Espíritu Santo, ha sido el tema central. Entonces en los últimos años hemos hablado la palabra, la oración, el Espíritu Santo. La palabra, la oración, el Espíritu Santo. Si usted ve internet, usted mira cualquier mensaje, usted va a ver que este año en todos los mensajes hemos estado hablando de alguna manera en la persona maravillosa del Espíritu Santo. Si usted ve el año pasado, año 2020, se está hablando de la oración, de la necesidad. Y si usted ve el 2019, la palabra, cómase la palabra. Entonces cuando llegamos al Congreso yo encuentro este lema y todo lo que se habló es avivados por la palabra. Y se nos dio una tarea a los pastores. Y es transmitir al pueblo todo eso que hemos recibido en apenas esos 3 o 4 días. Entonces yo tengo ya para compartir hasta el año que viene. Hasta el año que viene, nada más que de las pinceladas que hay por ahí. Entonces, parte de lo que compartiré estos próximos meses tiene que ver con lo que hemos recibido en el Congreso. Centrados, enfocados en la palabra, porque la palabra revela nuestro corazón. Cuando tú ves la palabra, ella te revela tu propia vida. Ella revela cómo está tu corazón y el deseo de Dios de tratar tu corazón, de tratar tu interior. ¿Para qué? Para que puedas ser lleno del Espíritu Santo y seamos llenos del Espíritu Santo y para que podamos establecer el reino de Dios allí donde nos movemos. Dice el libro de Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra, el autor y consumador de la fe. Ese es nuestro modelo. Entonces, mirando a Jesús, mirando al invisible, pase lo que pase, mirando siempre la palabra de Dios. Y quisiera ir al capítulo 16 del libro de Mateos. A partir del verso 21 estaremos compartiendo el día de hoy. Y dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos,
de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Y comenzamos con ese verso, esa palabra que dice, desde entonces. Es decir, hay un momento en la vida de Jesús donde Él hace un cambio a su mensaje. Desde entonces, ya llevaba más de 3 años con los discípulos, con los apóstoles. Habían pasado más de 3 años desde aquella vez que llama a Pedro de la barca, que le dice a Natanael debajo de la higuera y lo llama, que llama a Andrés y a su hermano que habían sido seguidores de Juan el Bautista y que comienzan a seguir a Jesús. Han pasado más de 3 años, casi 3 años, 5 meses, 3 años y medio aproximadamente, y Jesús que empieza a enseñar, digamos, hace un cambio. Desde entonces empieza a enseñarles algo que parecía que fuera nuevo, pero que no era nuevo, pero ya empieza el Señor a centrarse en declarar. Desde entonces comienza a declarar. Y fíjese, porque en ese verso, o ese versículo que acabamos de leer, aparecen 5 versos. Dice que desde ese momento, lo primero, el verbo que aparece es que Él comienza a declarar. Es decir, les enseña a los discípulos, no a las multitudes que lo seguían, no al común, sino a los discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Un discípulo. Qué bueno, Nerly, tu voz se oye en los cielos. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Que los cojo desprevenidos, están tan concentrados que yo sé que los cojo desprevenidos. A los discípulos les empieza a enseñar, a declarar. Parece como un mensaje un poco diferente. Les habla, en segundo verbo que usa es, hay que ir a Jerusalén. En otras palabras, hay que afrontar tu misión. Tienes que caminar hacia tu llamado. Tienes que avanzar para conquistar, para tomar, para recibir las promesas de Dios, para llevar a cabo la misión que Dios ha puesto sobre tu vida. El diseño de Dios para tu vida, que lo declara la palabra, lo vas conociendo en la palabra, te lo va revelando el Espíritu Santo a medida que conoces la palabra, que sabes que hay promesas que son para ti, otras no son para ti, pero unas sí son para ti, y en la medida que buscando, sabes cuáles son, y Él dice, hay que ir. A veces no hay que quedarse sentado a esperar que las cosas se den. En ese caso Jesús sabe que Él tiene que ir a Jerusalén. No dice, no, yo lo espero aquí, a ver que no. Él va a Jerusalén. El tercer verbo que aparece dice, porque voy a sufrir muchas cosas. ¿A quién le gusta sufrir? Santo, menos mal que no cogía ninguno despistado. Pues siempre uno dice amén. Y va a sufrir. Y no dice que iba a sufrir poco. Dice, voy a sufrir muchas cosas. Él va a sufrir desprecio. Él va a sufrir crítica. Él va a sufrir oposición. Él va a sufrir malas caras. Él va a sufrir soledad. Él va a pasar por tristeza. Él va a sufrir la traición. Él va a ver en su propia vida cómo lo golpean. Él va a sufrir. Y todos de alguna manera hemos sufrido en la vida. Algunos incluso sufren y otros sufrirán un desprecio, sufrirán una mala cara, sufrirán una traición. Todos hemos pasado, ¿o no? ¿O hay alguno que no haya sufrido nada de esto? Es vida. Y usted también a veces habrá equivocado, y usted también seguramente habrá traicionado a alguien, o habrá hecho una mala cara, o habrá hecho un desprecio. Somos así, sufrimos. La vida, parte de la vida tiene que ver con el sufrimiento. Y si no, que le digan a una mujer cuando está pariendo, a ver si sufre o no sufre. ¿O no sufre? Alguna mujer dice, no me acuerdo. Mejor que no se acuerde. Sufrimos la vida. Pero Jesús me sorprende porque dice, voy a sufrir muchas cosas. ¿De quién va a sufrir? Él dice de quién va a sufrir. Va a sufrir de los principales, de los ancianos, que era el grupo de personas prominentes de aquel tiempo. Va a sufrir del grupo religioso, de los sacerdotes. Va a sufrir aún de los escribas, de la clase intelectual de la época. Quizás hoy serían como los medios de comunicación que enseñan muchas cosas. Dice, voy a sufrir de todos esos poderes. En otras palabras, del poder político, del poder religioso, del poder económico, del poder intelectual. Voy a sufrir muchas cosas, dice Jesús. Y habla de el cuarto verbo. Dice, y voy a ser muerto. En otras palabras, voy a morir. ¿A quién le gusta seguir a un líder que en el apogeo de su ministerio, cuando las multitudes lo siguen, cuando está pasando algo, de pronto dice, me voy a morir? Usted dice, bien que se va a morir. Usted le dice, es como yo le digo ahora, mira, tengo un buen negocio,
tengo un negocio. Dice, no, pero yo estoy trabajando de funcionario, yo llevo 30 años de funcionario y estoy bien. Te va a ir mejor conmigo. Deja tu puesto de funcionario, pero recházalo. Es que no tengo ni derecha para... pasa del puesto de funcionario. Vende esto, vende lo otro. Ven, sígueme, que yo tengo un negocio bueno para ti. Entonces usted me sigue a mí, tal, y cuando ya usted ha dejado todo, tal, y dice, mira que me voy a morir. ¿Ah? ¿Se sorprende o no se sorprende? O sea, me llama, me convence, me dice, me tal, dejo las barcas a un lado, dejo las redes, dejo esto, tengo a mi familia en Capernaum, yo estoy aquí en Jerusalén, eso pensaría Pedro o Andrés o el otro, está diciendo todo lo que hemos dejado por ti, llevamos 3 años contigo, y ahora dice que te vas a morir. ¿Y ahora qué hacemos nosotros? Entonces usted tiene que entender el punto de vista de las personas, el punto de vista de Pedro. Yo entiendo a Pedro, porque es que apenas unos días antes, quizá la noche anterior, si usted lo ve en ese mismo capítulo, Jesús le dice, Simón, Pedro, a ti te voy a dar las llaves del reino, lo que ates en la tierra será atado. Y entonces el Pedro dice, se puso como el gallito, yo voy a tener la llave del reino, yo voy a ser, él pensó, yo voy a ser el primer ministro. Ahora, cuando Jesús ya vaya a Jerusalén y reclame el trono y se siente en el templo y él diga, yo soy el hijo de David, el Mesías, yo voy a ser el primer ministro porque soy el que está a la derecha. Eso estaban pensando todos, porque sabían que era rey. Porque sabían que era el Mesías. Ellos esperaban tener un privilegio. Yo me imagino que Pedro soñaba el momento que Jesús acabara con sus legiones de ángeles, con toda aquella gente que era contraria al mensaje que ellos traían. Y yo me imagino a Pedro diciendo que había visto a Jesús como calmaba las tormentas. Digo, y cuando venga Jesús y se siente en el templo y se siente en el trono a gobernar y vengan los romanos con sus galeras y con sus barcos a invadirnos, Jesús saldrá y dirá, tormenta, acaba con todo. Y una tormenta hundirá todos los barcos de los romanos y las legiones romanas caerán y nosotros reinaremos y seremos los mejores. Eso es lo que pensaba él. Eso es lo que estaban pensando ellos. Y a veces no entendemos esa posición, porque a veces lo que pensamos nosotros en nuestra mente. Entonces dice, ¿cómo que vas a morirte? Eso es lo que tú... ¿A mí me engañaste entonces? ¿Cómo que vas a morirte? Si yo dejé las redes, si yo dejé las barcas, si llevo tanto tiempo contigo, ¿cómo morirte? Le dice, no. ¿A quién le gusta morirse? Santo. Pero a veces nuestros sueños, nuestros ideales cristianos van por un lado y la misión, el llamado, la voluntad de Dios para tu vida no la entiendes porque parece que va por otro. Porque te has creado cosas en tu mente que quizás no son lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El quinto verbo que usa dice que Él va a resucitar. En el griego literalmente dice, voy a ser levantado al tercer día. Va a resucitar al tercer día. Pero parece que Pedro se traba con los verbos anteriores. Ir, sufrir, soportar, morir. Y entonces parece que no escucha resucitar. Porque no le dice nada a él. Él está trabado con los otros. Se centra en los otros. Y sucede con nosotros, amada iglesia, cuando nos centramos en los problemas. Cuando nos centramos en mis necesidades, cuando nos centramos en las pruebas que vamos a tener que soportar en la vida, cuando actuamos conforme a las cosas que estamos viendo. Es lo que está pasando con Pedro. Y entonces dice el verso 22, que tomándole aparte Pedro a Jesús, Pedro comenzó a reprenderle, diciéndole, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Imagina, Jesús el Maestro, el sanador, el que había sanado leprosos, ciegos, tormentas, multiplicado el pan, paralítico, la voz que había escuchado alguna vez Pedro cuando baja y dice, este es mi hijo amado. Todo lo vivido esos 3 años y pico con el Maestro. Y ahora Pedro dice, ven, no, Jesús, ¿qué estás diciéndole a todos tus discípulos? Ay, Maestro, ven que te quiero decir una cosita, ven para acá. No, Jesús, ¿qué estás diciendo? No digas tonterías. ¿Cómo te vas a morir? Eso no es así. ¿Cuántas veces hemos intentado convencer a Dios que Él no sabe lo que es mejor para mi vida? Como Pedro. Tú no sabes. Tú dices, Señor, que esto, pero eso sí me conviene, aunque tú digas que no. No me va a convenir.
¿Cómo no me va a convenir? Así estaba Pedro. Y a veces tomamos decisiones contrarias a la palabra, porque no entendemos la palabra, o porque vemos la palabra de una posición que no llegamos verdaderamente a entenderla, porque no estamos dispuestos a escucharla. El discípulo enseñando al maestro, es decir, el carnal, Pedrito, el de casa, enseñando al espiritual. Es como el que pide consejo a un creyente que no vive en el espíritu. Es que tal hermano, pastor, me dijo, me profetizó esto y lo otro. Y yo digo, ¿y ese hermano a qué iglesia va? No, ese hermano no va a ninguna iglesia, porque ese hermano tuvo un problema, pero es un hombre de Dios, es un hombre de Dios, es un hombre del espíritu. No digas pamprenazas, no digas tonterías. Es cierto que quizás hay momentos donde uno está pasando por una situación, no sé, y estás que sabes que Dios te quiere ubicar en otro lugar, y quizás estás una semana orando o pidiendo, o 10 días, o 21 días, o hasta 40 días, Señor, donde me quieres ubicar, cuál es mi sitio. Pero no puedes estar meses desubicado de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y ser una persona espiritual. Eso no existe. Porque un hombre del Espíritu, una mujer del Espíritu, siempre va a buscar la congregación de los santos, donde Él te ponga, si eres del Espíritu. Por eso usted tiene que saber a quién escucha. Y yo tengo que saber a quién escucho. Usted no puede escuchar a cualquier persona. Aún entramos a internet, escuchamos, claro, hay gente muy elocuente en internet. Pero cómo son sus vidas, no tengo ni idea. Porque no los conozco. Y por eso quizá, como no los conozco y no conozco sus fallos, me gusta más escucharlos a ellos que escuchar al que tengo al lado mío, que lo conozco. Que sé que habla bien, pero también a veces... Entonces tenemos que ubicarnos. Tenemos que saber a quién escuchamos. Es tiempo de ubicarse. Es tiempo de que cada uno aprenda a saber a quién escucha. Y eso nos enseña Pedro o nos enseña Jesús a través de Pedro. Pedro le está diciendo a Jesús, Jesús, ten compasión de ti. El autovictimismo que está tan presente en la sociedad. Ay, pobre de mí, dice San Fermín, pobre de mí, 7 de julio. El victimismo. ¿No te da pena que te vas a quedar soltero? ¿No te da pena? Agarra aquella, pícale el ojo. Ay, mira tú, con lo que tú vales, no te la pena, que no te valoren. Arranca para otro lado, que ahí no te valoran. Alguien conoce tu necesidad y quiere aprovecharla, porque no entiende la palabra de Dios. Y le está diciendo Pedro a Jesús, en otras palabras, si en Jerusalén vas a sufrir, vámonos para Capernaum, vámonos para Galilea, no vayas a Jerusalén. Pero si tú lo sabes, cambia de ruta, cambia de lugar, cambia de destino, porque no nos apetece sufrir. Yo no tengo que estar aguantándole eso a nadie, vámonos para otro lado. Eso lo está diciendo, porque Pedro está hablando conforme a su corazón. Dice por su boca aquello que le gobierna adentro. Yo me imagino a Pedro diciendo, Jesús, valórate, valórate. ¿Qué le está diciendo? ¿Cómo vas a ser muerto? Jesús, ese es el engaño desde el Génesis. Es algo parecido al que le dijeron a Adán, come del árbol, si vas a saber el bien y el mal. Pero es que Dios me dijo que no comiera. Dios te lo dijo porque Dios no sabe. Él sabe que si come va a ser bueno para ti. Si después Dios te va a aplaudir y todo. Nos creemos, caemos en esos engaños. Cuando el enemigo quiere sacarte del propósito, escucha lo que te digo, o de la voluntad de Dios, es porque el enemigo sabe que tú eres valioso en manos de Dios. Es porque sabe que Dios tiene un diseño, un propósito para tu vida, un fin que va a vencer, va a destruir las fuerzas del enemigo, va a hacer que personas sean rescatadas, va a ser un fin que va a trascender de tu vida para que otras vidas le conozcan a Él. El enemigo lo sabe, como lo sabía Jesús. Él lo sabe. Entonces va a tratar de convencerte para romper tu matrimonio, o tu hogar, o tu familia, o sacarte de la iglesia quizá con golosina. Te va dando golosina, sobre todo cuando eres nuevo. Es como estos depredadores sexuales a los niños que van a un parque, ven a un niño jugando, le dicen, mira, mi niño, tengo un perrito en casa. Ay, ¿no te gustaría ver un perrito en casa? Para enganchar al niño, para hacerle después perversidades. Pasa lo mismo en la iglesia.
pero con gente adulta. Siempre va a haber alguien que te va a engatusar. ¡Ay, no vayas a Jerusalén! Tú no mereces eso. Tú mereces algo mejor que eso. No vayas. Eso está sucediendo. ¿Por qué? Porque el enemigo conoce tu futuro. Conoce el futuro de tu hogar. También lo conoce de alguna manera, lo visualiza, porque también ha escuchado las profecías sobre tu vida. También ha visto de alguna manera cuando tú te sientes tocado y comprometido en algo que recibes. Entonces el enemigo va a intentar sacarte antes de que alcance ese propósito. Lo hizo a través de Pedro. El enemigo quiere usar a Pedro, como está pensando en lo carnal, quiere usar al mismo Pedro que llevaba 3 años y medio con Jesús para convencer a Jesús de que no suba a Jerusalén. De que él no tiene que sufrir. De que él no tiene que morir. ¿Se imagina que lo llegaba a convencer? Usted y yo no estaríamos aquí hoy. ¿Usted entiende lo trascendental que es esto en la iglesia de nuestros días? Porque estoy hablando a sus oídos. Porque si yo le digo esto es que alguien va a tratar de hacerlo, si no lo ha tratado de hacer ya. Y usted tiene que estar pila, usted tiene que estar pendiente, usted tiene que estar ojos, porque el enemigo va a querer sacarte. El enemigo te va a decir, sí, mejor, divórciate, mejor, no hace falta que vayas a una iglesia. Tú estás bien en casa con Dios, tú oras a Dios todos los días, tú todos los días lees la Biblia en casita solito. Y ya te habrá ganado la batalla. Por eso no alimentes esos deseos en otros. Cuando alguien te va a decir, ¿y usted a qué iglesia va? ¿Y usted qué está haciendo? ¿Y cómo está haciendo su vida? A mí no importa lo que digas, a mí me importa lo que vives. Y si eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, estarás reunido con el pueblo de Dios. Estará Dios haciendo cosas en tu vida. Porque es aquí, con los roces, ¿verdad, Lili? Cuando yo sé que la amo. Porque si yo roce me voy, porque rocé, no la estoy amando. Por eso la iglesia, dice el apóstol, soportados los unos a los otros. En eso sabemos que nos amamos. En que alguien me pisó el callo, digo, ¡ay! Primero me dolió, salté y grité. Pero digo, ¡ay, Eduardo! Siempre me está pisando, ¿qué voy a hacer? Santo Eduardo. ¿Sabes lo que pasa con Pedro? Lo que muchas veces pasa con nosotros. Queremos escuchar lo que nos gusta, no lo que nos conviene. Y por eso Pedro no escuchó el último verbo, resucitar. Eso se le borró. No escuchó ese verso. Él se centró en el ego, en el yo. Él no se centró en la obra consumada. Él no se centró en que al final, dice Jesús, pero voy a resucitar al 3er día. Eso lo olvidó. Santo. Entonces tú vas a tener que atravesar muchas cosas, quizás vas a tener que ir, quizás vas a tener que sufrir, quizás vas a tener que ser criticado, quizás van a pasar muchas cosas en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu iglesia, pero al final vas a ser victorioso. No puedes salir corriendo, no puedes huir. Gracias Jesús. No podemos huir, Espíritu Santo. Ahora yo le voy a leer el verso 23, porque el verso 23 deberían de haberlo quitado de la Biblia. Porque la Biblia de Jesús es amor, ¿no? ¿Jesús es amor o no? Jesús es todo amor, ¿o no? Y amaba a Pedro. ¿Ustedes creen que Jesús amaba a Pedro? ¿Y usted cree que Jesús lo amaba a usted? Uy, vamos a leer el verso 23. Pero volviéndose Jesús, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Uy, ¿y dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está? ¿Se lo digo otra vez? Porque no le dijo, ay Pedrito, quítate delante de mí. No le dijo eso, yo me lo imagino, está con exclamaciones. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. Porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cuántas veces nosotros seguimos escuchando a aquel que no es piedra de tropiezo? Porque no nos atrevemos. Porque a veces no entendemos verdaderamente el reino. Creemos que esto será amor. ¿Usted cree que Jesús no amaba a Pedro? ¿Lo amaba o no lo amaba? Entonces, ¿cómo le dice eso? Yo creo que no lo amaba, porque si le hizo esto. En otras palabras, Jesús le está diciendo, tú no estás hablando como un hombre de Dios. Tú estás hablando como habla el adversario. El que te quiere sacar del propósito. El que te quiere romper el diseño. El que quiere acabar con la misión que Dios dio a tu vida. No estás mirando a Dios, no miras lo celestial, no miras el fin, sino estás mirando lo emocional, estás mirando lo físico, estás mirando lo cómodo. Y eso en nuestra sociedad se ve mucho. Enseguida nos acomodamos. Miras los problemas y buscas el huir de la situación, escapar de Jerusalén. Quería alejarse.
No quieres, en otras palabras, Pedro, como muchas veces nos pasa a nosotros, no queremos morir. Y sobre todo si para morir tenemos que sufrir. No queremos. Pedro es, en este momento, una persona como muchas veces nosotros, antropocéntrico. Es decir, yo, el hombre, mi vida, es el centro del mundo. Yo. Porque lo que yo siento, porque lo que yo quiero, porque lo que me gusta a mí, porque yo primero. Y luego, y luego Dios dirá, pero primero lo que yo quiero. A veces sucede. Pedro tiene buenas intenciones. Pedro ama a Jesús. Y seguramente en estos momentos Pedro ama a Jesús más de lo que tú y yo podemos amarlo. Y se preocupa por Jesús. No quiere que muera. Pero Pedro se equivoca en su proceder. Como muchas veces nos equivocamos nosotros, aunque amamos a Dios, tenemos buenas motivaciones, pero es que no escuchamos el mensaje completo. No terminamos de entender al Maestro o de escuchar de verdad al Maestro. Y Jesús no quiere, como con Pedro, que tú y yo nos equivoquemos. Él no quiere que nos equivoquemos. Por eso le dice, no pones la mira, es decir, no estás pensando, Pedro, en las cosas de Dios, sino estás pensando en las de los hombres. ¿Y cuántas veces nos sucede? Que no pensamos en las cosas de Dios, pensamos en nuestras cosas, pensamos en lo que queremos. Y entonces parece que, para no avergonzar a Pedro, porque Pedro se había llevado a Jesús a un lado, Pedro le dice, Satanás, apártate de mí, no mira las cosas de Dios. Él se aleja otra vez de Pedro y comienza a enseñar otra vez a los discípulos. Porque él sabe, Jesús de alguna manera sabe, que lo que está diciéndole Pedro, lo están pensando todos. Pero solo Pedro se atreve. Hay que ser valiente para atreverse a decirle a Jesús, ¿o no? Por eso a él le dijo Satanás. Pero es que los otros no estaban pensando lo mismo. Sin embargo, el amor de Jesús es tan grande que corta tajante esa situación y les habla con amor. Porque Él va a morir por ellos. Al final es el hecho. Él va a morir por ellos. Por eso Jesús le dice a los discípulos. ¿Cuántos discípulos había aquí? Uno por lo menos. Ya la que estaba se fue. ¿Cuántos discípulos había aquí? Santo. Jesús les da una de las mayores enseñanzas de los últimos tiempos. Verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿a quién? ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No se lo dice a las multitudes, se lo dice a sus discípulos. Me sorprende una de las cosas que me quedó en el congreso, una frase que dijo alguien, dice, que está ahí en la palabra, de hecho, a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en la ciudad de Antioquía. ¿Recuerda esto, verdad? En el libro de Hechos. A los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. No se llamó a los que creen, hoy le decimos cristianos a todos los que dicen que creen en Cristo, ¿verdad? Cristiano, ¿dónde va cristiano? Estos son cristianos. Sí, yo creo que Cristo existe, yo estoy cristiano. Pero a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. No a todos los que creen en Cristo son cristianos, dice la palabra, si nos centramos en la palabra. A los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Lo cogió, ¿verdad? Santo es, Señor. No lo voy a repetir más. Esto no es para todo el mundo. Y las palabras que vienen de Jesús no son para todo el mundo. En este caso es para los discípulos. Y es un mensaje que no está de moda, porque todo el creyente, todo discípulo quiere la corona, quiere triunfar, quiere ser grande, quiere vivir en paz, quiere estar tranquilo. Pero ese no es el mensaje de Jesús. No hay corona sin cruz. No hay recompensa sin sacrificio. No hay un destino si no sigues la palabra de Dios. Y a veces vas a tener que confrontar algo en tu vida. Y no puedes decir, no quiero, no, porque esto es duro, porque después me van a hacer sufrir, después van a decir que estoy loco. Pues no. Pues dedícate a otra cosa. Hazte musulmán. Con el respeto a los musulmanes que necesitan de Cristo. Pero si eres discípulo, vas a tener que escuchar también estas palabras de Jesús. Y vas a tener que
desear vivirlas e ir viviéndolas cada día más. Es necesario primero tomar la cruz y luego Él te resucita, Él te corona, Él te aviva, Él lo hace. Mire, antes la filosofía, no hace tanto tiempo atrás, cuando yo era más pequeñito, la rama filosófica que gobernaba la sociedad era esa famosa lema, pienso, luego existo. Pienso, luego existo, la razón por encima de todo. Hay que ser seres racionales, todo tenemos que razonarlo, todo tenemos que pensarlo. Si es razonable, es real. Si no, pero esa no es la dinámica de hoy en día. Hoy la filosofía, la sociedad, los medios, eso del pienso, luego existo ha cambiado. Hoy es siento, luego existo. Lo emocional, lo que siento, eso es lo que marca el camino. Eso es lo que tiene que ser. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes perro? Pues eres perro, si es como te sientes. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes miau, miau? Pues eres gato, si es lo que te sientes. ¿Cómo te sientes? No importa lo que pienses, no importa quién eres. Si te sientes gato, eres cocodrilo. Uy, santo. Eso es lo que nos enseña la sociedad. Eso es lo que vemos en los medios. ¿Y usted lo ha escuchado también en la iglesia o no? Porque yo siento. Yo no siento de perdonarlo, porque yo no lo siento. ¿Usted lo siente? Y como no lo siento, pues no lo perdono. No voy a ser hipócrita. Yo siento de irme, o yo siento de quedarme. Hoy me levanté, hoy no siento de ir al culto, hoy no siento. Y me dice Cristina, pero es que tienes que predicar. Bueno, pues voy. ¿O no? Porque nos dominan los sentimientos. Hoy yo siento de ir a la playa porque está el día tan bueno que hoy es domingo, hoy hay culto, sí, pero yo voy a la playa porque está el día bueno. ¿Pero qué te dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Conoce los 10 mandamientos? Que cada semana de los 7 días, un solo día, santo uno, un día, consagrarás, apartarás, separarás para buscar de Dios. Tú y tu casa y tu familia. Un día. Pero es que yo no siento porque hoy está el día bueno y yo me quiero ir a la playa. Entonces, ¿qué vas a vivir? ¿Por lo que sientes o por lo que dice la palabra? Pues ya dependerá de cada uno. Pero el que es avivado por la palabra, vive por la palabra y no por lo que siente. ¿Qué siento? Todos sentimos, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Usted siente o no siente? ¿Siente o no siente? ¿Siente? ¿Somos emocionales o no? ¿Cuántos son emocionales aquí? Ya, qué guapo es el pastor, pero qué guapo. Es que me emociono cuando lo digo. Las emociones son guapas. Si Dios nos creó emocionales, sentimentales, y gracias a eso reímos o lloramos, les puedo contar una historia trágica y nos salen las lágrimas. Somos seres emocionales, eso no está mal. Y hay un problema con las personas que no son emocionales, ¿verdad? Que tienen eso que dicen no. A veces sucede. Somos seres emocionales. Vivimos dentro de la sociedad. Pero el problema es cuando las emociones están por encima de la palabra de Dios. Ese es el gran problema. Entonces no puedes vivir tu destino. Y Jesús discierne los pensamientos de Pedro y de los discípulos y nuestro corazón también. Él discierne las intenciones de Pedro. Pedro está enfocado en lo terrenal. Está pensando en lo terrenal. Pero la fe, amada iglesia, está por encima de lo emocional. ¿Qué te digo? Que las emociones son buenas. Pero no dejes que lo emocional domine tu fe, domine lo espiritual. La palabra viva debe marcar tus decisiones. No es un sentir, es una convicción. Es saber quién eres, es saber quién pagó el precio, es tener la identidad de Cristo. El Espíritu Santo. Entonces, cuando se enfrenta lo emocional con la palabra tiene que vencer. Porque yo también siento, o usted cree que yo no siento, y yo no le voy a decir lo que a veces siento. Porque a veces siento, cuando me siento delante de alguien, digo, le bajo los calzones de 4 largadas. Pero dice, no, pero tiene 30 años, le voy a dar una largada a este que tiene 30 años, aunque no, pero lo siento hacerlo. Y se lo confieso, siento de darle 2 cogotazos a veces a alguno. Es lo que siento, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque la palabra me dice, no le des 2 cogotazos, dale 2 besitos. Entonces, bueno, te voy a dar 2 besos, aunque te mereces 2 cogotazos. ¿Entiende?
Todos sentimos cosas. Todos somos tentados, todos tenemos que luchar, lidiar con nuestras propias concupiscencias, dice la palabra de Dios, pero la palabra tiene que prevalecer. Entonces no te puede dominar lo que siente. A Pedro lo estaba dominando lo que sentía, la emoción, lo terrenal, lo carnal, pero Jesús le corta y dice, no, Pedro, ¿qué dice Dios? Nunca te enfoques en lo que sientes, enfócate en la palabra de Jesús. ¿Qué dice Jesús para la iglesia? Enfócate en la palabra. ¿Qué dice el libro de Hechos que va a hacer con su iglesia? Eso te tiene que enfocar. Porque si yo no me enfoco en eso, le aseguro que más de 10 veces hubiese cerrado esa puerta, hubiese dicho, ¿quién quiere las llaves? El que las coja, y me voy. Porque si es por los sentimientos, apaga y vámonos. Pero si es por la palabra, hay una iglesia poderosa que se levanta en el nombre de Jesús, movida con el Espíritu Santo de Dios en su vida. Esa es la palabra de Dios. Gracias, Jesús. Y hay una promesa para ustedes. Jesús le dijo, felices, dichosos, bienaventurados, aquellos que no han visto y creen que buenos somos nosotros, que no hemos visto muchas cosas, pero creemos. Que no se deja usted mover por su sentido, sino sea movido por la convicción y el llamado y la gracia de Dios que está sobre su vida. Para ello tenemos que conocer la palabra, tenemos que posicionarnos en la palabra. Y nuestras decisiones tienen que estar regidas por la palabra, siempre por la palabra. Y ella va a revelar nuestro corazón. Ella trata nuestro corazón, ella sana nuestro corazón, ella dirige nuestro corazón y lo lleva a su destino. Tenemos que buscar esas decisiones espirituales, no las carnales, porque la palabra es viva. La palabra es el Logos, el Verbo es Jesús. La palabra, el Verbo, avivado por la palabra. Sin ella, sin esta palabra, yo le aseguro que yo personalmente estoy perdido. Sin ella yo no sabría cómo tratar a mi esposa. No sabría cómo tratar a mi esposa. Sin ella yo no sabría qué hacer con las personas que me rodean. Sin ella, ¿yo qué puedo hacer con los que me están criticando? Sin ella, hoy me estoy leyendo estos días el libro de los Salmos y a veces ve esos pensamientos, la tristeza que a veces llenaba la vida de David, pero cómo hay una palabra de esperanza al final de cada salmo. Y en los momentos difíciles, cuando hay problemas con tu prójimo, con tu vecino, con tus hijos, contigo mismo, que tienes tus días de que hoy me levanté con la pata izquierda, ¿o no? Y tienes un problema contigo mismo. ¿Con quién es el problema? No, con nadie, conmigo mismo. Hoy estoy raro, pero vas a la palabra de Dios y Él te empieza a hablar. Y el Espíritu Santo está haciendo algo dentro. Estás perdido sin la palabra. Y nos cuesta a veces tanto la palabra. Y después vamos, bueno, pues me la tengo que leer porque el pastor lo dice. ¡Ay! Porque no has vivido la palabra, vida. Pero cuando te lees un salmo y este que me acaba de abrir, 131:3, espera en el Señor. Desde ahora y para siempre, espera. Humilde confianza en Dios. Espera en el Señor. Entonces te levantaste con la pierna izquierda, estás medio así, pero deja la palabra y la palabra te habla a tu corazón y te dice, espera en el Señor, Damián. Relajas y sé humilde y sales a tu puesto de trabajo. Y seguramente te encontrarás algo por el camino, y tú dices, estoy esperando en el Señor. Gracias, Jesús, por tu palabra. Porque Él es la palabra y el Espíritu Santo es como la mezcla perfecta. La palabra, el Verbo, Jesús y el Espíritu Santo. Fíjese lo que voy a decir ahora. El óvulo y el espermatozoide. La palabra y el Espíritu Santo. En el Espíritu. El espermatozoide solo no hace nada. El óvulo solo, si no es fecundado, no da fruto. Pero las dos cosas provocan algo dentro de ti. Provocan algo en tu mente y en tu voluntad. Por eso Jesús dijo, el Padre anda buscando adoradores. Y tocan tu corazón, y tocan tu corazón, y tocan tu corazón. Y ya sabes si se ha germinado o no. La palabra y el Espíritu.
Hay gente como los fariseos que era la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, y se quedaron secos. Porque estaba el Espíritu en ellos y no lo vieron. Pero nosotros sí sabemos de la palabra y del Espíritu. Y sabemos que el Padre nos anda buscando en el nombre de Jesús. No creas a tus emociones, a tus circunstancias. Vas a pasar momentos de dolor, todos los pasamos. No creas ni siquiera a los políticos, ellos tienen su misión. Y usted si quiere ir a votar dentro de 4 años, vaya y vote, pero no creas a los políticos. No creas a los medios de comunicación, por amor de Dios. Cree lo que Jesús dice. Cree la palabra. La palabra. ¿Qué dice la palabra de tu matrimonio? ¿Qué dice la palabra de tus hijos? ¿Qué dice la palabra de la iglesia? ¿Qué dice la palabra de donde pisa la planta de tus pies? ¿Qué dice la palabra? Si la vives, si eres discípulo, estamos hablándole a los discípulos. Esto no es para los que no son discípulos. Yo le estoy hablando hoy a los discípulos. Y si tú quieres ser discípulo y todavía no lo eres, dile, Señor, yo quiero, de verdad, quiero ser discípulo. Porque Pedro estaba fallando en ese momento. Pero Jesús lo seguía amando y les enseñó a todos que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Porque Él ha diseñado nuestras vidas para que trasciendan. Y solo puedes si eres avivado por su palabra. Él busca en medio de los realejos hoy adoradores en espíritu y en verdad. Y ahí vemos la maravillosa Trinidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tocando los tres en común acuerdo para tocar nuestro corazón y que nos rindamos a Él. En el nombre de Jesús.